casi iguales a cuando ustedes vieron o estudiaron el método científico. ¿Mm? El método científico. Eso lo quiero decir métodos de investigación, ¿verdad? Técnicas y métodos de investigación, creo que es el curso que ustedes reciben. ¿Mm? Algo así, ¿verdad? Y obviamente ahí precisamente vieron ustedes el método científico. ¿Mm? El método científico. Y eso pues una cuestión que vi, porque también di oportunamente, y hace muchísimos años cuando empecé, yo también di métodos de investigación. Y entonces ya cuando me metí de lleno al proceso, bueno, ahí está la definición que nos da Luis Eduardo, por favor. Y ya le agregó la palabra continua. Entonces ya tienen la respuesta, el apoyo que nos está dando Luis Eduardo, a quien, como le digo, nuevamente agradezco su colaboración. Y quien orgullosamente nos muestra en su perfil o su imagen el escudo de armas del apellido Hernández. Me parece que es ese escudo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, exactamente. Sí lo veo. Entonces, entonces tenemos precisamente ahí la definición. Entonces les decía yo que de alguna manera, cuando miro ya el proceso penal, veo algo similar al método científico. Cómo efectivamente se desarrolla el método científico, las distintas partes, porque también tiene fases o etapas de una investigación, hasta llegar a una conclusión, ¿verdad? A una conclusión. Pues casi las mismas etapas es lo que nosotros tenemos que establecer y elaboramos casi las mismas cosas, ¿no? En el proceso penal. Por ejemplo, ¿qué es lo que da lugar a la iniciación de una investigación? ¿Qué es lo que da inicio o qué da lugar al inicio de de la investigación o que se desarrolle o se empiece a desarrollar el método científico? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? ¿Sería una acción delictiva? No, pero en el método científico, por favor. ¿Una hipótesis? No, eso viene posterior. La Un duda. problema. Una pregunta. Una pregunta, no, es un problema. Primero, lo que tenemos que tener es un problema socialmente importante, ¿verdad? Tenemos que tener un problema que no se puede desarrollar inmediatamente ni lógicamente si no tenemos un problema. Y obviamente es un problema que tiene importancia, que es importante, porque el planteamiento del problema, que es lo que hacemos en primera parte, lo que nos da es decirles lo importante, cuán importante es el problema que vamos a estudiar y vamos a investigar y le vamos a dar solución oportuna que merece el tiempo y los recursos para que nosotros podamos realizar una investigación y darle una solución. Algo así, más o menos, creo que les decían ustedes, pues, porque el problema existe y ustedes tienen que hacer un planteamiento de ese problema para dar a conocer su importancia, el por qué es necesario precisamente iniciar un proceso por ese problema que se está planteando. Pues miren, nosotros en lo penal también tenemos ese mismo tema, pues es la misma situación, solo que digo con diferentes temas, diferentes formas de conceptualizarlo, porque el problema para nosotros, en primer lugar, se llama delito. Para nosotros ese es un problema. Hay un hecho con características de delito y eso es un problema social de mucha importancia. Claro, si el problema que se plantee o el delito es un problema sencillo, sin mucho impacto social, hay salidas alternas para resolverlo y no necesariamente tenemos que someternos a todo un proceso de investigación, toda vez que el proceso de investigación, al igual que el proceso penal, lleva bastante tiempo, lleva también el desgaste y consume una cantidad de recursos técnicos necesariamente que tienen que agotarse, además del tiempo, para ir trabajando sobre ese problema que se ha plantado de entrada.
pero sí tiene que ser un problema importante, creo que eso les dijeron, y que cuando ustedes hacen o presentan un plan de investigación, tienen ustedes que presentar el problema y exponer y señalar cuál es la importancia y la necesidad de hacer un estudio, de un análisis precisamente de este problema. Entonces, algo así nos sucede también en el proceso penal. Está la comisión de un delito, llega al Ministerio Público, hacen toda una pequeña investigación y obviamente, después de que hay un planteamiento y ven que sí es un problema que amerita un análisis, ¿qué es lo que tienen que plantear? ¿Qué es lo que se plantea? En esto sí sería la hipótesis, Lick. Exactamente, la hipótesis. Exactamente la hipótesis. Y fíjense ustedes que lo mismo hacen en el Ministerio Público y eventualmente hasta elaboran una teoría del caso, una teoría del problema y del caso que tienen que presentarle al juez, porque esa es la primera parte, presentar y hacer el planteamiento del problema, para demostrarle que es importante y que sí merece una investigación y que la persona que en su momento está ahí presente y que fue la que creemos que fue que cometió o realizó o precisamente creó el problema, merece obviamente ser investigado, ser perseguido y sometido a proceso. Porque nosotros hacemos ese planteamiento del problema, o el Ministerio Público lo hace cuando se da precisamente la primera declaración. Ahí es donde el Ministerio Público, que eventualmente vamos a ver cuál es el trabajo cuando miremos la fase o etapa correspondiente, ahí en ese momento el Ministerio Público plantea hipótesis, o qué fue lo que sucedió, cuáles son los hechos y cuáles son las posibles respuestas o hipótesis acerca de ese problema o posibles soluciones para ese conflicto que de alguna manera para nosotros, para el método científico es un problema y para nosotros es un delito. Entonces, si ustedes por ahí recuerdan su método científico o tienen el esquema, una rueda que se iba desarrollando, pues prácticamente tienen las mismas circunstancias. Porque una vez que se plantea el problema a un juez de primera instancia y él considera importante y les da o señala al Ministerio Público un plazo para que agoten la investigación. Entonces, una vez que se ha planteado el problema, se han planteado las hipótesis y es aceptada, entonces empieza la etapa de investigación. ¿Y qué es lo que tenemos que usar? Técnicas de investigación que se parecen mucho a los medios de prueba. Tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer observaciones, tenemos que encontrar documentos, tenemos que sustentar precisamente el hecho mediante la obtención de recursos o la utilización de las técnicas de investigación. ¿Verdad? Pues eso es lo que hace el Ministerio Público una vez que el juez le dijo, bueno, vaya a investigar y entonces me obtiene las evidencias para que a ver si nosotros podemos llevar a juicio a la persona que usted hipotéticamente nos está diciendo que podría ser responsable. Entonces, fíjense ustedes que va el Ministerio Público y empieza a recibir testigos, va a hacer un reconocimiento del lugar, recoge la evidencia, las evidencias que pudieran haber existido, la manda incluso al INACIF para que haga un análisis técnico, científico de la evidencia encontrada, efectivamente para sustentar precisamente eso. Entonces, como no quisiera pues meterme mucho a eso, pero poco a poco vamos a ir desarrollándolo, pues tiene el mismo modelo, con diferentes nombres, pero hacemos exactamente lo mismo, porque una vez, claro, exactamente, porque obviamente, y adelantándome un poco a las circunstancias, el Ministerio Público necesita la autorización del juez para proceder a esa investigación después de que hubo una investigación preliminar, que es la primera parte que nosotros tenemos que ver también dentro de lo que es el proceso penal, una investigación preliminar para poder plantearle al juez nuestra hipótesis. Exactamente, el apoyo jurisdiccional, porque realmente todo lo que hace el Ministerio Público debe de ser autorizado por un
órgano judicial, tiene que ser autorizado por un juez. Entonces, eso es lo que tiene que hacer precisamente el Ministerio Público. Recuérdense que al final el Ministerio Público no es un órgano no es parte, no es un órgano judicial, es un órgano administrativo, un órgano administrativo con funciones autónomas. Eso es lo que significa precisamente el Ministerio Público, y así lo vamos a ver cómo está planteado en la Constitución. Me parece que es el artículo que habíamos visto, 253, que explica precisamente cuál es esto. Por lo tanto, todo lo que haga o quiera hacer el Ministerio Público en un momento determinado tiene que contar con la bendición o autorización de un juez, porque si no, incurrirá en ¿cómo se llama? En faltas el hacerlo sin esa autorización. Hay muchas actividades que el juez tiene que decir sí. Y obviamente una de las cosas que tiene que decir el juez es que sí, procede la investigación preparatoria, vayan a ustedes a hacerla y se le da un plazo para que ustedes practiquen esa investigación. O sea, es el juez el que autoriza precisamente esa segunda etapa del proceso, esa primera etapa del proceso. Entonces pensemos de que efectivamente nosotros lo que tenemos, lo estamos desarrollando en una forma, es o sea, obviamente esas hipótesis, ese problema al juez. Y eventualmente al final nosotros tenemos que presentar las conclusiones, que es en el juicio o debate, y el juez es el que dictará la sentencia y dice sí, se aprueba la investigación y efectivamente la persona es responsable y se le condena, porque hace todo un planteamiento. En similares circunstancias, el abogado defensor, cuando llega a esa primera declaración, también formula hipótesis o plantea dudas acerca de esa primera investigación o del planteamiento del problema que hizo el Ministerio Público en esa primera declaración. Eso es lo que uno plantea dudas o dice que no, que la investigación preliminar no está bien hecha porque no es concluyente, o lo que él señala como delito no lo es. Entonces, uno también plantea hipótesis y en algún momento discutir las hipótesis que plantea el Ministerio Público en esa primera declaración. Eso es lo que nosotros hacemos ahí. Eso es la función precisamente que tenemos. Entonces, obviamente, eso es lo que pasa. Bueno, eso es como le digo al inicio, porque poco a poco, conforme vayamos las diferentes etapas, vamos a ir desarrollando también y vamos a ir relacionando el método científico precisamente a lo que es el proceso penal. Y van a ver por qué afirmo o por qué les digo a ustedes que es muy parecido. Dos cosas iguales no pueden haber, pero sí muy parecido eso además. Para que miren que los métodos de investigación también son muy importantes para el aspecto jurídico, porque técnicamente nos están planteando desde otra perspectiva lo que es el proceso. Eso es lo que nos está planteando técnicamente desde el momento de la investigación, de una investigación científica. Y obviamente también tiene las mismas características, porque también la objetividad, que es un requisito que debe de tener y está en el Código Procesal el Ministerio Público, también nuestras conclusiones o nuestros planteamientos deben de ser objetivos. Lo que tratamos de desechar en la investigación son elementos subjetivos, o sea, hechos que solamente nosotros creemos o pensamos que son las cosas porque nosotros no podemos tener duda. No podemos dudar de lo que se está haciendo si ese es en el Ministerio Público. Debe ser muy claro y preciso en su planteamiento y todo lo que afirme tiene que estar fundamentado en hechos. Se derivan de los hechos investigados, de los hechos encontrados. Sobre esa base es que se formulan precisamente las conclusiones sobre hechos. Y lo mismo hacemos en la investigación. Tiene que ser muy basada en los hechos y tratar de excluir cualquier elemento subjetivo que pueda ingresar a esto. Bien, ese es, como le digo, un primer planteamiento.
Y obviamente son fases o etapas que se deben de agotar, así como el método científico. Son diferentes etapas o momentos que se deben agotar para llegar precisamente a esa conclusión. Y la conclusión nuestra que es a llegar a la sentencia. Porque ya le digo, en el juicio o debate, lo que va a plantear el Ministerio Público, vuelvo a repetir, son sus conclusiones de la investigación realizada. Realizada por el Ministerio Público, si es posible, en contra de la persona para poder probar la hipótesis de que la persona es culpable. Porque esa es una hipótesis la que se plantea en primer lugar, la posibilidad de que esta persona pueda ser culpable del hecho. Eso es la primera hipótesis. Y en las conclusiones él dice, mire, yo investigué, averigué esto y esto y esto, aquí están las pruebas, se las presento, señor juez, en donde sí queda demostrada, con estos hechos, con estos medios de prueba, que efectivamente la persona es responsable, él es el culpable y debe ser condenado. Le hago referencia a estos porque si no se recuerdan mucho de métodos de investigación, pues ahorita sí lo van a recordar. Y hago referencia a ellos porque es un antecedente que ya ustedes tienen de alguna manera por ahí en algún chip del disco duro de su memoria del cerebro, y que ustedes de alguna manera tal vez se les alumbra un poco más y empiezan a tener una mejor comprensión del proceso. Entonces, cuando decimos que son fases o etapas procesales, es porque efectivamente, y ahorita las enumero, ¿verdad? De alguna manera, incluso en el documento, están las fases o etapas procesales no explicadas, sino simplemente me parece que están enumeradas. Están en un esquema que yo lo tengo en la página 69. Esquema de las etapas del proceso penal guatemalteco. Ahí está. Yo, como le digo, en el libro que tengo físico, no creo que cambie mucho la versión PDF que ustedes tienen. En la página 69 tienen precisamente ese esquema o esas etapas procesales. ¿Sí? Ah, qué bueno que las vieron ustedes. Entonces, las etapas procesales que se dan en el proceso penal tiene esas etapas, pues. Hay alguna que yo difiero un poco y le hago algunos ajustes, ¿no? Qué raro va. Qué raro que yo le haga ajustes, ¿verdad? Porque obviamente no han notado ese cambio, pues. Entonces, una primera etapa o fase o etapa procesal es la etapa preparatoria. Así se le denomina, la etapa preparatoria. Y esa etapa preparatoria se inicia después de la primera declaración del sindicado, cuando el juez advierte y sí cree, tal y como la hipótesis que fue planteada por el Ministerio Público, que sí existen indicios racionales de culpabilidad o de posibilidad de que la persona puede ser culpable, por lo tanto debe investigarse el hecho a profundidad, porque lo que tiene antes y con lo que llega el Ministerio Público es precisamente una etapa, ¿cómo se llama? ¿Qué se da? Pues no exactamente etapa, ahí está poniendo eso. Sí, ahí lo tenemos. Allá es la etapa propietaria. O se da lo que se da antes de eso, ¿verdad? Si se liga o no proceso, se da precisamente en la primera declaración. Entonces, ahí, en esa fase preparatoria, y previo a eso, precisamente, lo que hay es una investigación inicial, una investigación, vamos a ver, sí, ahí está mucho más clara. Es decir, cuando se da un hecho delictivo y es avisado el Ministerio Público, la policía, precisamente cuando se da esta situación, inician, ¿verdad?
una investigación, que es una investigación preliminar, así se le denomina, una investigación preliminar. ¿Mm? ¿Mm? Es una investigación preliminar la que se da, ¿Mm? que la realiza la Policía Nacional, la puede realizar el Ministerio Público, hasta un juez de paz, una investigación preliminar, ¿Mm? en el cual van a recabar esos primeros datos, esa primera investigación que se debe de dar, para ver si hay sustento para ir precisamente a una primera declaración. Si la persona posiblemente responsable es capturada, esta investigación preliminar y las conclusiones de esta se deben de dar dentro de las 24 horas ante el juez. Imagínense, tiene poco tiempo el Ministerio Público. Captura hoy y ya después los detalles los vamos a dar mucho más cuando estemos explicando cada una de las etapas, sino que ahorita lo que estamos explicando son generalidades. Entonces ellos van con esa primera investigación preliminar, le dan los datos que lo que encontraron así de entradita en el hecho y que es necesario ahondar en la investigación. Por lo tanto, señor juez, liguemos a proceso y que se dé la etapa probatoria. Autorízanos esa fase preparatoria para que nosotros podamos investigar a profundidad el hecho, porque la verdad que tenemos muy poco tiempo. 24 horas, imagínense. Si en Estados Unidos, en algunos estados, fíjense ustedes, tiene 36 horas, o sea, 3 días para esa investigación preliminar. A veces en otros lados son 72, pero usualmente tienen como 36 horas para poder hacer esa investigación preliminar, porque de acuerdo a sus derechos, la persona tiene que no puede ser o permanecer detenida más que ese tiempo para que el juez pueda decidir si efectivamente el caso se continúa o no, si hay fase o etapa probatoria o no. Entonces tiene dos posibilidades, como le digo. Si hay persona detenida en el momento de que ocurrió el hecho, solo son 24 horas las que tiene el Ministerio Público para plantear ante el juez en esa primera declaración las evidencias y los indicios que lo hacen pensar en la posible culpabilidad de esta persona. Si no hay capturado, solamente está la denuncia, hay una querella, que son los actos introductorios, entonces tiene más tiempo para poder investigar. Realmente ahí no tendría mayor tiempo, mayor problema en los plazos, ¿no? Porque ahí incluso puede tener una investigación previa abierta hasta por 5 años, pues sin problema. Recabando información y tal cosa, identificando, hasta que el momento en que ya puede ordenar la captura de la persona o obviamente la prisión preventiva, la aprehensión de la persona o citarlo a una primera declaración. Esas son las dos posibilidades, pero tiene tiempo. Pero si el hecho delictivo se cometió, solamente tiene 24 horas. Entonces ahí tenemos precisamente lo que es la etapa preparatoria, que obviamente de acuerdo a lo que es el proceso penal, tiene un plazo máximo de 3 meses. Ese es el plazo máximo que tiene esa etapa preparatoria. La etapa preparatoria, como les decía yo, y lo vuelvo a repetir, tiene ese máximo, ¿no? El procedimiento preparatorio, ¿verdad? Esto, obviamente, esto también está regulado, pero en este momento, como le digo, no es tan importante el señalamiento porque no estamos viendo la profundidad, pero lo tenemos, tiene un plazo hasta de 3 meses, porque el juez en la primera declaración puede decir, darles 1 mes, puede darles 2 meses, puede darle 3 meses, lo que el Código Procesal regula es el tiempo máximo. El tiempo máximo precisamente en que efectivamente se puede dar precisamente ese plazo, pues. Entonces, ahí es precisamente el tema, pues.
el Ministerio Público tiene ese máximo de duración. Eso está en el artículo 323 del Código Procesal Penal. Ahí está precisamente esto. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Ese es el plazo máximo, porque ya les digo, un juez puede señalar un plazo menos de 3 meses para que haga una investigación preparatoria el Ministerio Público. Entonces, una vez que se da la primera declaración, 323. Entonces, precisamente, ¿verdad? Ahí es precisamente ¿cómo se llama? Ahí es precisamente donde tenemos que agotar esa fase preparatoria. Posteriormente, el Ministerio Público solicita al juez una audiencia que se llama de etapa intermedia. Es decir, la etapa preparatoria consta de 3 partes. Una investigación preliminar, una etapa preparatoria o de investigación propiamente dicha a cargo del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público con exclusividad que tiene que hacer la investigación. O sea, ellos tienen el control exclusivo de la fase preparatoria. Como quien dice, la fase preparatoria es del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público y la tercera parte de la etapa preparatoria es la conclusión. Es la conclusión. Entonces tenemos una investigación preliminar, la etapa preparatoria o de investigación propiamente dicha a cargo del Ministerio Público y una tercera parte que es la conclusión. Y estas partes están reguladas también en el Código Penal. Allí donde vieron ustedes precisamente el artículo donde estábamos viendo precisamente el 323, el 324, ahí está regulado o inicia la regulación de la conclusión. Ahí está también la conclusión. Entonces, el Ministerio Público, una vez agotado el plazo de la investigación, o puede ser antes, si ellos consideran que ya la agotaron con antes del tiempo, entonces decir, mire, señor juez, ya hice una investigación preparatoria. Y presenta un escrito. Ya hice una investigación preparatoria. De la investigación preparatoria, tengo suficiente evidencia para creer, posiblemente, que la persona puede ser culpable. Entonces, yo quiero presentarle mis conclusiones y le explico él qué fue lo que concluyó, qué fue lo que practicó dentro de la investigación, dentro del escrito, y entonces le dice, mire, yo quiero esa fase intermedia. Entonces, eso es la conclusión. Y la presentación, precisamente, del acto conclusivo, ya sea dentro del plazo señalado por el juez para hacerlo, porque también le fijan de una vez la fecha para la presentación de esa conclusión, o antes, si él considera agotada antes de ese tiempo la investigación, y entonces le dice, y quiero audiencia de fase intermedia que usted la autorice para discutirla. Entonces, con la presentación de esa conclusión, se inicia precisamente la fase intermedia. La fase intermedia en donde el Ministerio Público va a presentar todo lo que investigó, va a señalar lo que encontró, o sea, prácticamente ya hace todo el razonamiento de lo que ya encontró, y entonces le dice, mire, yo quiero presentárselo a usted. Quiere que analice precisamente lo que yo le estoy trayendo y se discuta, porque siempre tiene que estar presente eso. Si usted considera, al igual que yo, que hay suficientes pruebas, yo le solicito que se ordene la apertura a juicio penal, a juicio o debate. Exactamente, la apertura del juicio o debate para hacerlo. Claro, si no encuentra suficientes o encuentran
cuestiones que se puede pedir el sufrimiento, puede pedir la clausura del proceso y todo. Pero una situación ideal, sí, fíjense que en el sistema oral que nosotros tenemos, documentos escritos o peticiones escritas están contadas dentro del Código Procesal Penal. Ahí vamos a ir enumerándolos, porque básicamente son como 7 documentos, los únicos que existe la obligación en el Código Procesal de presentarlas por escrito. Todas las demás pueden ser peticiones verbales, pero, o audiencias, pero lo que es el acto conclusivo sí va por escrito. Bueno, los medios de impugnación se tienen que presentar por escrito, los actos conclusivos de la etapa preparatoria también. En el debate penal pues será todo oral y todo lo demás, pero sí hay, por ejemplo, algunos que deben de presentarse por escrito. Y en este es uno de los casos que debe hacerse de esa manera. Incluso tiene también la forma técnica de presentación del escrito, porque está establecido en la ley qué es lo que debe de contener precisamente la acusación presentada por el Ministerio Público. Y es una cuestión que debe cumplirse al pie de la letra, lo que establece el código y lo que debe presentar el Ministerio Público. Se hace una discusión de esa etapa intermedia, y en la discusión de la etapa intermedia, el juez valora, después de oír a las partes y los análisis y todo, valora si efectivamente ordena el juicio oral o de bote, ¿verdad? Es lo que debe precisamente, debe de agotarse. Entonces, el debate, como les digo yo, es después de agotada la fase intermedia, porque esa siguiente etapa también la debe autorización el juez. Fíjese que la etapa preparatoria la autoriza un juez, liga proceso, y ellos dicen, continúese la actividad. Se le presenta un acto conclusivo de agotamiento de la fase preparatoria, y obviamente el juez es el que autoriza precisamente esa etapa intermedia, y obviamente autoriza la tercera etapa, la juicio oral o debate. Eso es lo que precisamente exige el juez. Y una vez que se da el debate, que termina el juicio, y que obviamente la parte tercera de ese juicio o debate es cuando se dicta sentencia. Debate, juicio oral o debate. Pues, la etapa de juicio o debate. Así es como se lo domina en el código. Juicio o debate. Entonces, lo primero que tenemos que tener es precisamente, ¿sí pues? Lo primero que tenemos que tener es precisamente eso. Y en el debate se va a desarrollar primeramente la presentación de lo que es la conclusión o la discusión que presentó el Ministerio Público. La segunda es el diligenciamiento de la prueba, porque prácticamente ahí también se cumple uno de los requisitos necesarios, que son las partes de la prueba, porque la prueba también tiene sus partes, que oportunamente también la vamos a ver a profundidad, pero el debate penal, lo que se practica es el diligenciamiento de la prueba. Y por último, y lo siguiente del diligenciamiento de la prueba, es la valoración de la prueba. Porque recuérdense que las etapas procesales de la prueba es su presentación, su diligenciamiento y su valoración. Esas son las 3 partes básicas que tiene la prueba. Y lo que se está dando ahí, precisamente, es el diligenciamiento de la prueba. Y obviamente, después el juez, cuando se termina ya las audiencias orales y ya se agotó precisamente la presentación o el diligenciamiento de las pruebas, el tribunal se retira, o el juez se retira, y va a valorar la prueba. Y una vez la valora, dicta sentencia, porque la valoración de la prueba es lo que le sirve fundamento para dictar una sentencia. Y una vez que dictó sentencia, ahí dice fase de impugnación. Obviamente entendemos esa fase de impugnación porque así se dio al principio,
fase de impugnación porque cuando inició el proceso no habían mayores recursos o medios, recursos o impugnaciones no habían, ¿eh? Casi no habían precisamente este tipo de... era para garantizar el principio o la característica es de la celeridad del proceso penal, que únicamente se podía presentar al final la impugnación de la sentencia. Otros recursos no habían o medios de impugnación. Claro, posteriormente se presentaron amparos y todo lo demás, y cuando se revisó precisamente el proyecto original del Código Procesal Penal, crearon otros recursos y otros medios de impugnación. Por lo tanto, esa idea básica que teníamos de que la fase de impugnación era una fase o etapa procesal que se daba después de dictada la sentencia, cambió. Pero los profesores y los que escriben aparentemente no cambiaron, porque la fase de impugnaciones es solamente impugnación de la sentencia. Pero recursos o impugnaciones pueden haber en todo el proceso penal. Hay recursos de revisión, hay recursos de aclaración, hay una serie de recursos que se pueden presentar en cualquier momento. Por lo tanto, para mí, en lo personal, y de acuerdo a lo que yo sé, no hay una fase o etapa de impugnaciones, sino es un eje. Algunos repiten, dice eje transversal. Si es un eje, es transversal, no tenemos que repetirlo. Es un eje, porque las impugnaciones se pueden dar en cualquier fase o etapa del proceso, no como estaba previsto en el proyecto original del Código Procesal Penal, que sus impugnaciones solo habían en el final, solo habían después de la sentencia, y antes no. Pero ahora resulta que sí lo hay, que sí lo hay. Entonces, obviamente, no podemos hablar de una fase o etapa procesal. ¿Por qué también fundamento esto? Hay un principio de preclusión, así se llama, preclusión o cierre. Y este principio de preclusión o cierre indica que ninguna etapa procesal agotada no puede haber resolución o no puede retrotraerse. Es decir, en otras palabras, así muy coloquialmente les digo, no hay retroceso. Si ya se agotó la fase preparatoria, ya no podemos realizar investigaciones de fase preparatoria porque ya se agotó esa etapa. No podemos hablar de retroceso. Ya precluyó, ya cerró precisamente esa etapa y por lo tanto no se puede regresar a etapas agotadas o ya terminadas. Igual pasa con la etapa intermedia. Ya agotamos la fase intermedia, ya no podemos regresar. Se da el debate, no podemos regresar a las anteriores. Entonces eso es lo que llama de preclusión. Una vez agotada una fase o etapa procesal, no se puede regresar precisamente para poder realizarla, porque no tiene retroceso. Para tener una imagen mental de lo que es esa preclusión, aunque claro, creo que con lo que les conté, les dije, creo que saben ustedes qué es lo que implica esa preclusión o ese cierre, pues. Pero resulta que pasa lo mismo. Ustedes saben, o más o menos han leído o han sabido cómo funciona el Canal de Panamá, cómo se pasa se cruza ese canal y que lo lleva en corto tiempo de un mar al otro, para reducir tiempo. Pues obviamente ¿cómo se llama? El Canal de Panamá, el paso del Canal de Panamá tiene prácticamente, ¿cómo es que se le llama esto? Tiene diferentes momentos, esclusas le llaman, ¿verdad? Pasa una esclusa, prácticamente se cierra, se cierra, flota un tiempo, de ahí bajan la esclusa para que pase a la siguiente etapa y el agua obviamente es lo que va llevando el barco para que vaya cruzando. O sea, llenan la esclusa, ahí se pone el barco, la cierran, o sea, queda prácticamente en esta forma. Entonces va a seguir a la siguiente etapa, se abre y obviamente empuja para pasar a la siguiente esclusa. Hay como 3 o 4 esclusas por los cuales poco a poco va pasando cada uno de los barcos que se trasladan al canal. Pero lo que pasa es que el Canal de Panamá o las esclusas no hay retroceso.
una vez iniciado el proceso, no se puede regresar. Tiene que seguir siempre adelante. Y eso es lo mismo que pasa en el proceso penal. No hay regreso, no hay retorno, no hay retroceso. Ahí no se puede poner la velocidad de retroceso para regresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, no hay marcha atrás. Una vez que se avanza, no puede retroceder, retrotraerse también, como dicen, ¿no? ¿Y qué pasa con la fase de impugnación? Que para mí no es una fase o etapa procesal, porque la fase de impugnaciones como tal no existe. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se pueden impugnar. En cualquier momento es sujeto una resolución a ser impugnada por las partes. Cuando no estamos de acuerdo con la resolución de un juez, nosotros la impugnamos, interponemos los recursos que la ley establece y nosotros podemos hacerlo. Si fuera etapa, solo hasta ese momento las pudiéramos presentar. Pero las impugnaciones las podemos hacer en la fase preparatoria, las podemos hacer en la fase intermedia, o sea, tenemos diferentes momentos para hacerlo. Por lo tanto, no tiene la característica de una fase o etapa procesal. Por eso es que yo no mucho creo, y no me convence, conociendo yo cómo era el proyecto, porque ya les decía yo, nosotros nos metimos a estudiar el proceso penal desde antes de que se pusiera en vigencia, aquí en la facultad con los profesores y todo lo demás, lo estudiamos. Y obviamente sabíamos precisamente de la existencia de cuál era el tema de la fase de impugnaciones y por qué sí, en esa primera etapa sí era una fase o etapa de impugnaciones, porque era el único momento en que se interponían recursos. Antes no lo había. Entonces ahí empezaron a alegar que se viola derechos de la defensa, que las personas tienen derechos y que no sé qué, y tienen derecho a oponer, y toda una serie de alegatos, y hicieron las modificaciones correspondientes y establecieron diferentes recursos de aplicación. Es más, fíjense ustedes, y les digo esto, no existía en ese proyecto de código, del código que tenemos, ¿cómo se llama? Una apelación, no existía. Ni después de dictada la sentencia. Lo único que existía era una casación. Por lo tanto, si ustedes ven algún libro del extranjero y que habla sobre la casación, es porque en este proceso, en principio, no existía la apelación. No existía. Solamente existía la casación como medio de impugnación de la sentencia. Bueno, y entonces, pero por eso es que yo le digo, para mí no es una fase o una etapa procesal, simplemente es un eje que en cualquier momento se puede presentar. Y por último tenemos la fase o etapa de ejecución, es la ejecución de la sentencia. Pues de alguna manera les decía yo, es tan particular y por qué es tan costoso el proceso penal, porque efectivamente hay un juez que conoce fase preparatoria y etapa intermedia. Ya el juicio o debate penal pueden ser 3 jueces o un juez más, pero es un juez distinto. Ahí prácticamente ya conocieron. Si va a un tribunal de sentencia, son 3 jueces. Aquí van 4 jueces que conocen. En la fase de impugnaciones, obviamente conocerán los magistrados de las salas de apelaciones o lo que corresponda, que por lo menos son 3. Y obviamente en la fase de ejecución, que es otro juez. Miren cuántos jueces conocen distintos, conocen del proceso penal y entonces por qué el costo de un curso penal también es bastante alto. Total que esas son las fases o etapas que se componen y tienen que agotarse. Claro, hay formas alternativas de solución, hay también algunas formas de poder reducir estas fases o etapas procesales, que como ya lo veremos oportunamente cuando veamos algunos de estos procedimientos específicos, por ejemplo, el procedimiento abreviado. Cuando hay procedimiento abreviado, normalmente no hay juicio, debate, sino de una vez se dicta sentencia. Entonces, hay formas de acortar precisamente las fases o etapas procesales, pero bueno, ese será el momento que los discutamos. Pero ya les digo, estos son las etapas del proceso penal, son los distintos momentos procesales que se deben vivir para poder llegar a dictarse una sentencia, para que se dé la resolución del caso y que ésta obviamente quede firme. Entonces, a eso se refiere precisamente las fases o etapas. Esto es una rápida explicación, toda vez que, como ya les decía,
cuando desarrollemos cada una de las etapas del proceso. Así los tenemos. Eso es más o menos para empezar con el punto que está en el programa que yo les tenía que dar, de las fases o etapas procesales. Y una pregunta, ya se las iba a hacer ayer a ustedes, pero ayer se las hice, el jueves se las hice a los alumnos de la otra sección. ¿Para qué sirve al abogado el proceso penal o el derecho procesal penal o el proceso penal? ¿Para qué le sirve al abogado? ¿Cuál es la utilidad precisamente del proceso o el derecho procesal? Por ejemplo, digo penal, ¿va? Pero el procesal civil, el procesal laboral, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el derecho procesal? Creo, licenciado, que quizá la defensa tiende a la defensa social y a la lucha contra la delincuencia, ¿verdad? Bueno, podríamos decir las cosas, cumplir con las garantías, acerca de los derechos de la persona, tal cosa. Pero para nosotros como abogados, pongan atención, que es una conclusión y que ustedes no me van a negar. El derecho procesal penal sirve para tener dinero o para tener ganancias o para poder ganar por parte del abogado. Esto es lo que nos da a nosotros la plata. El derecho procesal. ¿Qué me sirve a mí? Conocer de teoría el delito, el método analítico, que esto, que el otro, todas las teorías del derecho penal y yo me las maneje y todo lo demás. Si a la hora de ir a un proceso o cuando me necesiten mis servicios, yo no sé procesal penal. Entonces, ¿qué voy a ganar yo? Sí, de alguna manera como usted lo plantea, Cindy. Exactamente. Ahí es precisamente donde se va a ganar ganancia. Y ahí es donde se mira si usted es buen abogado o no. Por eso es que deben de prestarle mucha atención a todos los procesales, porque de ahí van a comer. Ese es su pan nuestro de cada día. Y eso es donde ustedes tienen que manejar. Tienen que manejar el sustantivo, porque es el fundamento de lo que van a discutir en el debate. Pero si ya son en toda la teoría, pero no saben qué hacer con ese conocimiento y no saben qué hacer en un proceso, van a ganar algo. Les va a proporcionar algún ingreso, le va a ingresar honorarios. Y la fama y el prestigio lo van a ganar en una sala de juicios de cualquier rama. Por lo tanto, pónganle mucha atención. Como futuros abogados, pónganle mucha atención a los procesales, porque ahí va a estar precisamente su éxito. Ahí es donde van a decir, este abogado sí, o abogada, esta sí es nítida, esa sí es, o como se dice coloquialmente, ese abogado sí es cabronazo o cabronaza, esta sí le atina. Entonces, eso es precisamente lo que a nosotros como abogados nos sirve el proceso penal, el derecho procesal penal. Ahí se va a demostrar realmente de qué están hechos ustedes. Así que abran sus ojitos, abran su mente y cuando se reciban cursos de procesal, pónganle mucha atención y apréndanlo bien, porque de eso depende de que ustedes sean abogados prestigiosos. Cuando los miren en una sala de juicios, los miren y miren ustedes que ganan los casos, van a decir, ese abogado sí sabe, ese sí tiene con qué. Y ustedes podrán ganar ahorita 10, pero mañana pueden pedir 20 y se los pagan, porque saben la calidad de la melcocha. Muchas gracias, pasen buena tarde. Apúrense que va a llegar, si ya son 3:44. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor Edgar. Vaya pues. Feliz tarde. Gracias. Bueno, se Feliz cuidan. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz Espero que les tarde. haya